desmitificando la vulnerabilidad. Ser vulnerable es un espacio creado para abrirnos a conversaciones bien sentidas, intensas, trascendiendo situaciones densas, de riesgo, hasta el renacimiento, el brillo y la reconstrucción de la sumisión del alma como una sentencia de debilidad, desde una perspectiva más amable, más íntegra, compasiva, en más armonía con tu verdad. Ser vulnerable es sumergirte en la profundidad, permitirte sentir, rendir el ego, indagarte, aceptar y de repente reencontrarte con esa luz que se intensifica en la oscuridad. Esto es ser vulnerable. Yo soy Azalea Esquerra y estoy muy feliz de llevarte a este espacio. ¿Quién es Yelitza Balcázar? Ay, empezó con la pregunta más difícil. Yelitza, pues la verdad, hoy en día le doy gracias a Dios que tengo como la capacidad de autoobservación, aprendida y entrenada por mucho tiempo, que todavía estoy en esa constante lucha de perfeccionar y de activar mucho como esos recuerdos que me han permitido como analizar en mi niñez, en mi juventud, qué eran ese tipo de cosas, como conversábamos ahora rato, ¿no? Que a lo mejor en ese momento simplemente me sentía víctima de las circunstancias y de los pensamientos y decir, yo soy una persona depresiva, yo fui una joven tal, pero hoy en día no había sé que no hay un título que me encapsulara en esa parte de mi vida, sino que tengo la capacidad de decir de que Yelitza Balcázar ha sido una persona llena de experiencias, totalmente abierta y bendecida con un mundo de experiencias multiplicadas que me han formado, que me han permitido experimentarme a extremos, que me han permitido vivir tristeza extrema, pero una tristeza que me ha permitido a través de los años y con la madurez, sobre todo espiritual, experimentar lo que es una alegría extrema y valorarla, y sé que es lo que quiero elegir en mi vida. Entonces, Yelitza Balcázar, hoy en día, con la acumulación de todos estos años, pienso que es ese ser que sigue en constante búsqueda, pero que ahora tiene muy claro lo que es ese punto de partida. Y ese punto de partida es esa felicidad, ese nivel de alegría que ya está alcanzado y que simplemente toca que seguirlo regando y alimentarlo constantemente, como decías hoy en la clase de yoga, de eso que nos genera placer o alegría. Y bueno, ahí habría que meterle otro podcast con todo lo que hemos estado discutiendo, pero con todo lo que realmente somos capaces de identificarnos, que nos produce esa sensación de sentirnos vivos, como dijiste hoy, ¿no? Entonces, Yelitza Balcázar le encanta escribir, encuentra refugio en escribir. Ayer fui a un restaurante español y vi las bailadoras de flamenco y a mí se me aguaban los ojos, porque aparte Yelitza Balcázar es una chillona, romántica, empedernida. Qué bendición tan grande que una persona pueda integrar lo que sea, que lo haga sentir vivo, reconocerlo y atreverse a experimentarlo. Entonces a Yelitza Balcázar le encanta el yoga y lo integro totalmente a mi vida. Me encanta correr, o sea, es una persona que en este momento ha reconocido todas esas cosas que la hacen sentir viva y constantemente sigue buscando en la vida más razones para seguir construyendo esa alegría tan preciosa que ya no está dispuesta como a dejar ir y sacrificar. No negociable. No negociable. Eres autora de 2 libros, de Amar más allá de la locura y de Misceláneas de amor. Bueno, yo ya me presenté como una romántica empedernida, pero no escribo solamente de amor. Y mi lucha, mi reto constante fue que la segunda novela no tuviera la palabra amor en su título. No quería ser reconocida o vista, más bien, como una autora simplemente que escribía como de amor, ¿no? ¿Qué se plantea en ambas novelas? Se plantea un concepto de amor, ¿sí? Que se plantea ese amor como una fuerza increíble, creadora, sostenedora, no negociable, que simplemente transforma vidas y que se puede manifestar de muchas formas, que no simplemente sea ese amor de pareja. Obviamente, al gustarme el romance, pues inicia con una pareja como sus protagonistas,
pero nos damos cuenta que el concepto que se plantea de amor no es ni siquiera mayormente lo que se da entre ellos dos, sino en el constante buscar de esas personas dentro de su interior. ¿Cuánto hay de tu experiencia en esos dos bebés? La primera mucho más, porque yo escribí Misceláneas de Amor sin pensar que pudiera algún día llegar a ser autora de libros. Hoy en día reconozco que me oculto un poco dentro de mis escritos. Bueno, imagínate nuestras historias como seres humanos. Gracias a Dios que no somos almas quietas. En el transcurso de todo ese tiempo que me ha tomado escribir mis novelas, porque nunca he tenido la intención de escribir una novela, sino simplemente desembocar, de hacer esa catarsis constante, de unir un párrafo con el otro a pesar de que se haya escrito un año después. Y en ese año después, pues Yelixa era otra Yelixa, que era capaz incluso de criticar o de darle consejos a la Yelixa de hace 3 años cuando se escribió la primera página. Y pues ahí te revelas, ¿no? Incluso los pensamientos que de pronto consideremos nosotros mismos como tabús o inaceptables o tan malos provienen de alguna parte de ti. Sin ser autobiográficos, hay mucho de mí. Sin ser ese tipo de escritos, pues sí hay un crecimiento espiritual dentro de la vida de los personajes, y pues creo que ahí incluso se refleja aún más ese crecimiento que hay en mí a través de los años. De hecho, Amar más allá de la locura es una novela incluso mucho más revolucionaria, mucho más atrevida en sus conceptos de creencias, porque reflejan esa expansión del concepto de amor que hay en mí, más de lo que fue una novela que fue escrita hace 7 años. ¿Cuánto de ese romance hay en tu vida? La novela de Amar más allá de la locura incluso empieza entrevistando a una pareja de viejos. Ella cae en una enfermedad que la deja en un estado vegetativo. Y él se dedica totalmente a hacer un ritual de sus días, a cuidarla, a hacerla vivir su vida y sus pensamientos y su alegría a través de él. Esa unión que vi en ellos fue lo que inspiró la novela. Y en sí el elemento fantasía y magia de mi creatividad pues sí me suele como distorsionarme un poquito, como de mantenerme fiel a los hechos, y ahí pues se dejó de ser una novela que contaba hechos de la vida de 2 personajes reales y empezó a adentrar más en episodios psicológicos. Y fue muy conveniente porque creé un loco de mucha extremidad psicológica, pues también te permite desembocar un mundo de cosas que a lo mejor en esta charla no me atrevo a decir porque quedo yo como la loca. Hay una manera como de esconderse detrás de ello, y me enseñó muchísimo a reconfirmar ese concepto de amor sanador, que fue lo que sanó a los personajes. Hay mucho de tu piel entonces en esos personajes. Sí. Hay mucho de tu intuición. Sí, bueno, a medida que hablo de ello me doy cuenta que seguramente así tratará de convencerte de lo contrario y ya no tengo cómo defenderme. Te proteges mucho tu energía, proteges mucho lo que consumes, lo que puede llegar a ti. Me imagino que ahí sí es posible que haya un temor de lo que pueda llegar a ti a través de las redes sociales. Cuando veo personas que tienen un mensaje tan grande y la necesidad de comunicárselo a tanta gente, que obviamente entras en un estado de vulnerabilidad porque sí te estás exponiendo, sí te estás dejando al descubierto, ¿no? Incluso cuando una persona en el otro lado del planeta esté viendo tu podcast, tú te puedes proteger de la manera que sea, pero pues seguramente los pensamientos que produces de esa persona o están alimentando ese mensaje tan bonito que estás dando, o lo está desacreditando de alguna manera, llegue a ti o no. Pero hay una energía que se mueve, un intercambio de energías, entonces puede ser que inconscientemente lo haya aislado un poquito de mí, no sé. Y pasa con el libro, ese intercambio de energía está con el libro, lo que pasa es que ahí está una Yelitza escondidita entre personajes. Sí, no, o sea, no vas a encontrar un personaje que se llama Yelitza. No, está totalmente. Sí. Yeli, ¿cómo vives esas emociones? Hoy en día las vivo más atrevidamente, más abiertamente. Amo estos espacios en el que podemos conversar y desembocar como todos esos pensamientos y por ejemplo, lo que yo vivo en tus clases de yoga, ¿no? Cuando yo me instruí para ser profesora de yoga, lo que me impulsó es la posibilidad de autopublicar.
instantáneamente, o sea, son palabras que escritas en el aire de una al oído. ¿Qué significado le doy yo a la práctica de la escritura? Y es que practico constantemente el lenguaje escrito, tachón, borrón, retrocede, ponga coma aquí, respire donde tenga que respirar y punto final o cambio de página, y todo eso es una práctica muy consciente de cómo se maneja el lenguaje. Estás ejercitando un músculo. Entonces, al escribir en conceptos de amor, de libertad, los músculos que estoy ejercitando son precisamente los que mueven esos sentimientos también. Resulta en la práctica de la comunicación más efectiva. Contigo misma. Conmigo misma. Sí, gracias. Ahora me hablo a mí misma mucho más abierta, tal como me atrevo a hacerlo al escribir, y me atrevo a hacerlo más abiertamente con las personas. Entonces me ha vuelto una mejor comunicadora, por ejemplo en el yoga, ¿no? No se trata de hacer esa pose de posición de circo, porque tú no vas a pasar la calle de cabezas. Se trata es verle el mundo de otro ángulo. La práctica de la escritura lo que me ha dado es más amor para emplear en mi día a día, para comunicarme con las personas. Ya no tengo tanto miedo incluso de decirle a la gente que la amo. Porque no tienes miedo de decírtelo a ti misma. Porque el amor no es lo que algo despierta en ti, sino que es un cierto estado de dulzura en el interior que te permite ver el mundo a través de ese estado de dulzura. Y sí, yo creo que voy a seguir escribiendo de amor, porque ahora que lo pienso todavía hay mucho que decir. No. De eso que decías del yoga, yo siempre recuerdo, fue la primera vez que logré tocarme los pies. Todo el mundo lo hacía en la clase de yoga. Yo me sentía tan orgullosa y haber logrado flexibilizar mi cuerpo solamente respirando. Fue para mí como, ok, yo necesito tener más de este alimento emocional. Mira, a mí una de las cosas que más disfruto en la clase de yoga es cuando fallo. Porque me doy cuenta que cuando fallo es porque dejé de hacer yoga. En el momento que a mí me da por mirar a alguien más, chao, al piso. Incluso de mirarme al espejo, de ser consciente de algo más, de un estímulo externo que no se mueve dentro de mi propio cuerpo, ahí me doy cuenta que mi práctica no es tan eficiente. Y ahí mismo la pierdo. Entonces me doy cuenta que el yoga realmente es una unión ahí, contigo, en esa línea recta de que va desde tus pies hasta tu coronilla. Y eso es lo bonito, ¿no? Y eso es lo que yo digo, así sea tan sencillo como tocarse los pies. No hay necesidad de probarle nada a nadie. No hay necesidad de probarle nada. Yeli, pero tú tienes algo muy interesante que a mí me encanta en tu práctica. Tú sabes caer y no le tienes miedo a caer. Y eso pasa en el mat y te pasa en la vida. ¿Cómo desarrollaste esa capacidad? ¿Cómo desarrollaste ese callito para saber caer y para no temerle? Porque además te lanzas y te arriesgas. No sé, ¿será el deseo de llegar más allá? A veces decimos como que, no sabemos cómo actuar bajo presión o como en ese momento. Sin embargo, ahí es donde te conoces. Y me he dado cuenta que por más que nos creamos incapaces, es justo en ese momento que te ves al punto del filo del abismo, cuando ves que no queda más salida que recuperar la calma, respirar, y en la respiración como que fluye el pensamiento que te da la salvación. Pero no te da miedo, Yeli. Y eso habla muy bien de tu humildad y de tu resiliencia. A mí me da pánico caer. Yo recuerdo siempre que en una clase yo estaba practicando una postura que me podía caer y la hice, pero por un microsegundo, y tú me dijiste, ¿qué te detiene? No, me da miedo y la tengo, pero me voy a caer ahí en ese segundo porque me da miedo. Pero tú sabes que a mí también me pasa mucho eso, pero siento que esa línea del miedo cada día intento de moverla un poquito más para allá. La experiencia de los años me ha permitido incluso llegar a la conclusión de preguntarme, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo me robo la frase siempre de Michelle Poller, que me parece maravillosa, que es lo mejor que me puede pasar. Imagínate. Eso me parece maravilloso, pero igual me da miedo caer. Bueno, mira que tenemos una amiguita en común, Elvira. Ella aportó tanto a mi vida por haberme atrevido al día que la conocí a hacerle esa pregunta. Este libro, esta segunda novela, ha sido definitivamente un esfuerzo muy consciente, hecho con mucho amor.
¿cómo lo voy a presentar? Y me acuerdo que fui a una clase de yoga. Ay, no, hay un sustituto, que yo no sé qué. Entonces ese sustituto es Elvira y nos hace como una meditación y empieza con su magia de ese tambor, no, una cosa que te lleva pues a otras esferas. Esta es la manera que quiero presentar a mi bebé al mundo, así, con este suspenso, con este viaje por las estrellas. Esta es la maga que va a tocar. Y yo a ella no la conocía. En el momento que yo le dije, le hice la invitación, ella me abraza, me dice que es un honor. Bueno, estuvo totalmente dispuesta y empieza a trabajar conmigo todo el evento y nos conectamos totalmente. Y si no hubiese sido por ese momento de qué es lo mejor que puede suceder, y es un ejemplo pequeño, pero muy puntual, esa noche no hubiese sido tan mágica. Los pequeños ejemplos, así como hablábamos ahora de lo que es la práctica, que te hace bueno con las cosas, ahora cada que siento miedo, incluso me alimento de ese momento y digo, acuérdate, Yelisa, cuando te atreviste, mira lo que sucedió. Es también atreverse a no negarle al mundo que te conozca. Y eso toma esfuerzo. Incluso a los que consideramos que, bueno, el monje tibetano por allá con nada que lo disturbe, seguramente dentro de él internamente habrán otros retos y a otros niveles, pero siempre tiene que haber un esfuerzo consciente del estar despierto. Pero es que yo siento que el reto más fuerte está en las relaciones, no en la soledad. No sé si es por mi experiencia particular. En cada relación hay un espejo, te muestra, te espeja algo de ti que tal vez tú no quieres ver. Bueno, cuando si lo pones de esa manera, un poco del mundo, pues ya, recibes solo y te alimentas solamente de lo que tú estás sintiendo y de lo que tú crees y a lo que tú le eres fiel. Claro, pero ese sería como la primaria, ¿no? Como el estado de la primaria y entonces empiezas teóricamente a nutrirte de todas estas herramientas, pero ¿cuál es la práctica? ¿Cuál es realmente el gimnasio psicológico? Paréntesis para compartir info que suma valor. Quiero recomendarte mi lugar saludable favorito de Doral, Pure Joy Restaurant. La mejor atención. Su dueña es dedicada y encantadora. El lugar es hermoso. Y si no tienes idea de lo deliciosa que puede ser la comida saludable, pues en Pure Joy lo vas a descubrir. @PureJoy_restaurant. Ahora te cuento que han llegado a mis manos los productos de Healthy Frozen Bag. Tienen unas bolsitas con la cantidad correcta de frutas y vegetales listos para licuar y adaptarlos a diferentes planes de nutrición. Rápido y súper fácil. Tienen waffles gluten free, dairy free y sugar free. Además tienen unos heladitos saludables deliciosos. @healthyfrozenbag. Energy Yoga, el espacio donde me descubro y reencuentro sobre el mar. En este estudio no solo hay excelentes profesores de yoga y meditación con larga trayectoria, sino lo más importante, la energía, la conexión que se ha creado a través de los años. Se ve y se siente. Ubicado en Doral, @energy_yoga. Un día decidí publicar las emociones en letras que tenía archivadas. Entre blanco y negro, mi libro es un poemario lleno de extremos y matices entre los que tal vez tú también te puedas encontrar. De la mano de mi casita editorial, @paquidermolibros, encuéntralo en Amazon de Estados Unidos, Australia y Europa. ¿Qué es para ti la soledad? Para completar un poquito la idea, antes de desviarnos, si te pones a analizar, para ti es eso. Pero en muchas personas también es muy fácil relacionarse, pero cuando empiezas a interiorizar, como tú lo dices mucho en tus clases, háblate bonito, cuesta hablarse bonito. Por ejemplo, a mí era una de las personas que me costaba mucho recibir un halago, unas gracias, como que siempre como que usaba evasivas porque no las sabía. Claro, Yeli, pero cuando estás solo, no te das cuenta de cómo estás manejando ese discurso. Es decir, yo en muchas oportunidades puedo haberme hablado negativamente y lo concientizo cuando llega alguien a mi vida y me habla de esa manera y me choca y me hace espejo. Y ahí es cuando me doy cuenta que no me gusta que esta persona me trate así. Y ahí es cuando me doy cuenta que es que yo internamente me estoy tratando así. Si no llega esta relación a mi vida, sea cual sea, un amigo, un vecino o alguien que tropiezo en el supermercado, lo que sea, no tiene que ser una relación muy íntima, puede ser que no me dé cuenta y sigo yo en mi círculo vicioso de maltrato interno en mi estado de soledad. Si tú realmente te estás hablando feo en el espejo
Y si tus pensamientos son obviamente negativos, incluso pensamientos tan fuertes como pueden existir dentro de la mente de una persona depresiva o suicida, ahí es obvio de que no necesita ni siquiera un espejo ni nadie que te venga a decir algo para que active ese. No es obvio para todo el mundo. Es obvio para quienes estamos alrededor, pero no necesariamente es obvio para la persona que lo está experimentando. ¿Será? Sí, hay personas que están deprimidas y no reconocen que están deprimidas. Vamos a dejarlo de tarea. Sí, vamos a dejarlo de tarea. Entonces pasemos a la otra pregunta. ¿Qué para mí es estar solo? Es un estado psicológico, ¿sí? Así como decimos que el infierno es un estado psicológico o que el cielo es un estado psicológico, es un estado psicológico, ¿no? Porque realmente para estar solo cuesta, o sea, cuesta muchísimo. Estamos tan conectados a las cosas que es muy difícil hacerte ajeno a lo que está sucediendo a tu alrededor, así sea en la puerta del vecino, a través de la pared. Es muy difícil de que las cosas simplemente no te afecten o de que tú de alguna manera no interactúes o tu consciente o tus reacciones, tus pensamientos, tus sentimientos no sean estimulados y respondan a otras cosas. Entonces, solamente por ese hecho, no estamos solos. No es simplemente ese estado físico. Es un nivel de abstracción. Te contaba hace poco de que yo sentía en una época de mi juventud de que era una persona más bien sola. Sentía de que era necesario llenar tus espacios con muchas personas a tu alrededor o de pronto de llenar tu relación afectiva con ese otro alguien que estuvieran en constante interacción. Sentía que esa era la única definición de no estar solo. Hoy en día me doy cuenta de que incluso con toda esa multitud alrededor puedes llegar a estar muy solo y viceversa. Hay gente que ha optado de alejarse de muchas cosas, de entrar en contacto más incluso en una selva con la naturaleza, de alejarse como de tanta multitud y se sienten totalmente acompañadas, ¿no? No es que se sientan acompañados, es que disfrutan de la soledad. O se sienten integrados con lo que existe y con lo que está respirando alrededor. Disfrutar de tus pensamientos, disfrutar de estar contigo. Y de pronto de darle valor a lo que está alrededor. Yo pienso que antes, por ejemplo, no le dábamos valor de pronto a esa planta. Tu casa está hermosa, llena de plantas, ¿sí? Son seres vivos, pero es reconocer la vida que hay, que existe alrededor de nosotros. Cuando yo me vine para acá, para Miami, sola con mi hija, la palabra sola como que la voy a tener que reemplazar del vocabulario a medida que le voy poniendo la práctica. Pero cuando me vine acá con mi hija, yo me sentía muchas veces sola. ¿Por qué? No estaba sola. A lo mejor ella no podía decir la mitad de las palabras en el vocabulario o muchas más. Pero sí, tomaba reconocer la vida que hay en ella. Había mucho que integrar. Había mucho que integrar. ¿Le haces journaling? Mira que no, porque es chistoso, porque digamos, muchas veces he escuchado de que para ser escritor realmente hay que escribir todos los días y que el que no escribe todos los días no es escritor. Por eso te preguntaba, yo no escribo todos los días. Y no es escritor, y hoy en día yo digo un concepto más, una teoría más, una creencia más. Me cuesta mucho escribir solo por escribir. Siento de que la escritura es un ritual, no solamente por la práctica que estamos hablando en este momento, que suena de pronto contradictorio, pero es un ritual que merece como simplemente darle el espacio. Obviamente necesitas armarte ahí con tu lápiz, tu bolígrafo en la mano y permitir canalizar realmente, ¿no? Canalizar lo que hay adentro, poder drenar, hacer esa catarsis, o de pronto muchas veces lo que yo siento que colabora mucho más en la creatividad en sí es energías que están flotando más allá. A veces cosas que se escuchan hasta dictadas en el oído. ¿Sí? Entonces, en ese estado de fluir, de conexión, puede que no sea cualquier momento del día que lo tengas que hacer como una tarea. Es simplemente realmente creo que se merece reconocerlo como un estado espiritual que pones tu cuerpo al servicio de. Entonces escribo cuando realmente ya siento que las letras se me van a empezar a desbordar por los dedos
y hay que hacerlo de una manera correcta. Pero primero tiene que brotar por dentro y hervir, y cuando ya como que está empezando a pitar, ahí escribo. No lo hago como una tarea, como una responsabilidad. Estamos en la misma página. Gracias, Yeli. Gracias, mi Asa. Ay, gracias por esta conversa, por abrir tu corazón, por ser vulnerable. Gracias por esos libros hermosos que has dado a luz, que has traído al mundo, que se consiguen en Amazon. Sí. Gracias, te quiero mucho y bueno, quiero que sepas que la luz que hay en mí reconoce esa poeta hermosa que eres y sé que lo eres. Sé que lo eres porque lo hablas, lo respiras, lo dices. Creo que voy a tus clases de yoga más bueno, definitivamente no voy por las poses porque ahí te empiezo a hablar un poquito feíto mentalmente, pero porque voy a leer. Voy a dejar que un poema me envuelva cuando estoy a tu alrededor. Y bueno, a mi poeta, pues. Qué belleza. Honro. Gracias. Qué lindo. Gracias. Me aguaste los ojos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Yo soy Azalea Esquerre y esto es Ser Vulnerable.